Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Cada día, muy temprano en la mañana, en este punto, cita y hora con la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, a través de radiogenesis.tv. Y para nuestros amigos y hermanos allí en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo, buenas tardes. Bendiciones para todos. Bien, ya en nuestro cierre de semana, en esta jornada, tratando esta apasionante historia en la vida de José, vamos a tener que avanzar un poco hoy, un poco más rápido de lo de costumbre, para que cerremos el capítulo 42, 43, 44 y 45. ¡Wow! Espero que usted haya podido ya, con detenimiento en casa, esa era nuestra tarea, leer cada uno de estos capítulos en detalle para que lleguemos y tomemos conclusiones de toda esta jornada en la vida de José, sus hermanos y por supuesto de Jacob, que es nuestro centro. Quiero que me acompañe por un momento al libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 5. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice esta palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, habla Pablo, digo verdad, en Yeshua no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Por qué quise dar comienzo en esta cierre de la jornada? Porque estamos viendo precisamente a la vida de José como Panaf, José llamado ahora Panaf Sanea, que nos indica que es un salvador. Dios le revela un sueño en la vida de Faraón, José hace su interpretación, indica que vienen años de abundancia, pero que a su vez también se presentarán años de escasez. Teníamos una tarea pendiente, gracias a todos ustedes quienes me contestaron. Veo que han escudriñado, buscado, y pues para quienes lo encontraron, gloria a Dios, para quienes no y siguen haciéndolo, gloria a Dios. La relación es muy simple. Bueno, muy simple ¿en qué sentido? Tenemos que considerar dos aspectos. Aquí vemos en esta historia de los capítulos 43 en adelante cómo los hermanos de José han venido a Egipto. ¿Cuántos vinieron? 10. Se postraron frente a José y pareciera ser que el sueño inicial de José, siendo muy joven, antes de los 17 años, estando con Jacob, se estuviese cumpliendo en este texto, pero realmente no es así. Recuerden que aquí solamente hay 10 hermanos. Falta aún por llegar, ¿quién? Benjamín, que será nuestro tema hoy. Número 1. Número 2. Recordemos que es muy importante establecer cuándo Jacob salió de la casa de su padre Isaac, huyó, se fue en dirección a la casa de su tío Labán. Allí, después de estar en la casa de su tío Labán, se casa con Lea, se casa con Rebeca, tiene a sus dos otras mujeres, a Lía, Bilpa, tiene sus 12 hijos, etc. Todo este recorrido han transcurrido 20 años. Posteriormente, cuando regresa, se cruza con Saúl, se encuentra con Saúl, se piden perdón y posteriormente se establece en Siquem. Viene la historia de Siquem de la violación de su hija Dina. En todo este proceso transcurren 2 años más y en esta historia, finalmente, después de estos 22 años, Jacob se encuentra finalmente con su padre Isaac. 22 años. Ahora, en la historia que estamos llevando con José, estamos más o menos días, no quiero ser puntual, 22, entre 21 a 22 años, pero ahora nos damos cuenta que José, una vez sale de la casa de su padre, vendido como esclavo, va hacia Egipto, a la casa de Potifar. En la casa de Potifar permanece varios años, 12 años particularmente en cárcel. Posteriormente viene a la casa de Faraón, interpreta el sueño, es nombrado gobernador. Vienen 7 años de abundancia y sus hermanos aparecen al segundo año en el tiempo de la escasez. Tiempo transcurrido aproximadamente entre 21 y 22 años. ¿Qué significa esto? Que el mismo tiempo que tardó Jacob en reunirse con su padre Isaac será ahora el mismo tiempo que toma José para reunirse con su padre Jacob.
Qué interesante, esa era la observación, ese asunto de tomar el texto bíblico, sumar, salió a los 17 años, estuvo aproximadamente 12 años en prisión. ¿Cuánto suma esto? Más los años de abundancia, más los 2 años en los que aparecieron su hermano, y aproximadamente nos dan entre 21 y 22 años. Ahora viene a aparecer Jacob en la historia, visita a Egipto, se encuentra con José y tipológicamente encontramos un tiempo muy similar entre uno y otro. Bueno, muy bien. Verso capítulo 43 entonces nos narra ahora la historia. Ya sabemos que en la primera parte ellos regresaron a casa, los hijos, los 10 hombres regresan a Abraham, le cuentan todo cuanto ha pasado, le dicen que su hermano Simeón ha quedado en condición de preso, en garantía de que ellos regresarán llevando ¿a quién? Ahora llevarán a su hermano Benjamín. En principio Jacob se incomoda, no está de acuerdo con esta decisión. Rubén se ofrece y dice: si no regreso con mi hermano Benjamín, padre, tú puedes ahora incluso tomar a mis hijos, matar a mis hijos. Bueno, ¿qué significa esto de matar a mis hijos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Rubén ahora se atreve a ofrecer a su padre que tome a sus hijos y los mate? O sea, va a matar a sus nietos. No tiene sentido la propuesta. Finalmente Jacob, y aquí es importante que resaltemos la tarea de Jacob, que es el número 4 en la lista. Recuerden, está Rubén, Simeón, Leví y Judá, Y Judá toma una decisión, y es que ahora él es líder, ahora él toma decisiones. Judá tiene también una historia interesante, nos narra el texto que desde muy joven se desprendió de su familia. Ya ahora aquí Judá es un hombre casado, ya ha tenido su esposa muerto, ahora ha tenido hijos que también han muerto, tiene familia, tiene su propia gente. Así es que cuando se requiere que nuevamente suban a Egipto por la comida, y han transcurrido aquí 2, 3 meses, entonces Judá le dice a su padre: padre, si no es con Benjamín, no iremos a Egipto, porque la garantía y la respuesta que el gobernador de Egipto nos ha dado es que si no llevamos a Benjamín no veremos su rostro. De tal manera que, padre, yo asumo la responsabilidad. Por favor, observe estoy parafraseando la historia para que avancemos. Dice Judá: yo asumo la responsabilidad, padre, iremos a Egipto, llevaremos a Benjamín, y si no regresamos con él, entonces yo seré considerado pecador para toda la vida. Así es que Jacob, que aquí realmente no nos dice ahora Jacob, sino nos dice Israel, dijo entonces Israel, capítulo 43, verso 6, dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste esto tanto mal? ¿Por qué le declararon a ese varón que yo tenía un hijo menor? Padre, porque él nos estuvo preguntando, nos preguntó que si teníamos un papá, que si teníamos más familia, tuvimos que decirle que tú aún vives, tuvimos que decirle que teníamos un hermano menor. Entonces Judá narra toda esta historia y les dice que si no regresare con Benjamín, entonces sería culpable de todo lo que pasare. Avanzando en el capítulo 43, recordemos que ellos al regresar a casa encontraron en sus bolsas el trigo, pero adicional a ello encontraron también el dinero. Por lo tanto, en este segundo viaje de regreso, ahora llevan Israel o Jacob les dice: van a regresar, lleven algunas ofrendas de lo que hay en nuestra tierra. Se supone que están en hambruna, en escasez. ¿Qué produce la tierra? Bueno, pues sí, la tierra producía algunas cosas porque llevaron algunas muestras en señal de gratitud. Más lleven consigo el dinero y doble porción de dinero para que paguen lo anterior y lleven el dinero para comprar lo nuevo. En esta historia, cuando ellos regresan a Egipto, y quiero resaltar el verso 23 del capítulo 43. Entonces ellos le narran al mayordomo del gobernador, le narran la historia. Nosotros llegamos a casa, encontramos este dinero, no tenemos culpa, no queremos que se nos acuse. Ya habían sido acusados de espías, ahora podrían ser acusados de ladrones. Recuerden que todo esto tiene una característica, y es que ante esa acusación muy posiblemente ahora podrían ser tomados como esclavos. Y esa actitud esclavos, o esa expresión esclavos aquí, tiene que ser la manera como ellos recuerden a todo momento que a su hermano José ellos le vendieron como esclavos. Es decir, que el destino, comillas, les está recordando lo que hicieron con su hermano. El interesante aquí este punto 23, porque el mayordomo de José, cuando ellos le informan sobre que habían encontrado el dinero y demás, entonces el mayordomo le respondió. Observen qué le responde el mayordomo. Dice: paz a vosotros, no temáis.
vuestro Dios, y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Ustedes a nosotros no nos deben nada. Dios, su Dios. Y aquí vemos cómo el mayordomo en su corazón ya es un hombre, el mayordomo del gobernador, ahora tiene en su corazón también a Dios. Conoce a Dios y le dice, el Dios de vuestro padre, tu Dios, Él os dio ese tesoro. Continuamos en esta historia. Verso 26, vino José a casa y ellos trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron a tierra delante del gobernador. Observe el capítulo 43, verso 26, por favor, subráyelo en su Biblia porque aquí en este verso particularmente sí se cumple el sueño que de muy niño había tenido José. ¿Cuál es? Lo vamos a leer nuevamente. Y vino José a casa. Y ellos, sus hermanos, ¿cuántos hermanos? 11, porque aquí ya está Benjamín, incluyendo a Benjamín, trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él en tierra. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Observen que la preocupación número uno del gobernador, vamos a llamarlo así para no mencionar a José, del gobernador es preguntar si su padre, ¿qué tenía que ver? ¿Qué tenían ellos que entender? Que a todo momento el gobernador preguntara, primero inicialmente por su hermano menor, ahora en segunda instancia pregunta por su padre. ¿Su padre está vivo? ¿Cómo está su padre? ¿La pasa bien? Cuéntenme de su padre, ¿qué está pasando con él? Y aquí en esta porción del verso 26, entonces encontramos, mis amados hermanos, que se cumple evidentemente el sueño de José. ¿Cuál fue el primer sueño? El primer sueño en el que aquellos manojos de trigo se doblan, mientras que su manojo de trigo se mantiene erguido. Observen que aquí hay una apreciación muy importante. Inicialmente, cuando José les transmitió ese sueño, lo que ellos consideraron era en aquel entonces que José quería tomar la calidad de ser el líder, quería tomar la calidad y la posición del primogénito. Por lo tanto, esto despertó en sus hermanos. ¿Qué despertó? Pues despertó mucha envidia, despertó aborrecimiento, celo, al punto, dice el texto, que conspiraron para querer matarle. Qué interesante, pero ahora en este texto del Génesis capítulo 43, en Bereshit 43 nos encontramos con una versión muy interesante. ¿Cuál es? Ahora se cumple el sueño. Pero en esta porción de Génesis 43, en el verso 26, vemos que la intención del sueño no era que José quedara como líder, como posición de primogénito y tomara el control de todos, sino que ahora en este texto vemos que ellos se inclinan ante el gobernador de Egipto porque de él vendrá la provisión, de él vendrá el alimento. Y acto seguido a esto, veremos cómo ahora José en todo este proceso los invita a casa, los coloca en su mesa, les invita a comer. Observen que viene el verso 33, y se pusieron para él aparte. Aquí hay interesante, están en la mesa, están en su casa, les lava los pies, los atiende, se lavan su rostro. Verso 32, y se pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte los egipcios que con él comían, porque los egipcios no podían comer carne específicamente con los hebreos, lo cual es abominación de los egipcios. Observen que aquí hay algo muy interesante en este texto. Estoy en el verso 32. Observen este texto 32. José invita a sus hermanos, comillas, a la casa. Los coloca en orden absolutamente definido de nacimiento, en una mesa principal. José se ubica en otra mesa y en una tercera mesa están los egipcios, quienes son sus asistentes, la gente que conoce de José. Pero ellos no comían carne. ¿Por qué razón? Porque el egipcio no come carne. Pero sin embargo, observen que se sientan a la mesa separadamente porque ellos sabían, ¿quiénes? Los egipcios sabían que José, en primer lugar, su gobernador, era hebreo. Esto es muy importante y quiero que usted, por favor, lo resalte. Observen entonces cómo compartes los alimentos con los hermanos, da gloria a Dios, y finalmente en el verso 34 dice, y tomó viandas delante de sí para ellos, mas a Benjamín
le dio una porción 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y se alegraron con él. Aquí se sucede algo muy interesante. ¿Por qué José entrega 5 veces mayor porción que a sus hermanos? Porque recuerden que José está en una estrategia de establecer si sus hermanos tienen alguna diferencia, celo, envidia o aborrecimiento. ¿A quién? A su hermano Benjamín. Cuando él le entrega esa cantidad mayor y lo atiende y le da vestimenta y todo lo demás, siempre con la intención de conocer cuál es el corazón de sus hermanos hoy. Y hasta este momento él se dará cuenta que evidentemente sus hermanos están en una muy buena actitud. Luego enseguida José prepara una estrategia, ellos los envía de regreso, les envía provisión, les envía alimento para su casa, pero también llama a su mayordomo y le dice: vas a colocar en la bolsa de Benjamín mi copa. Y vamos a hacer lo siguiente: una vez ellos salen de la ciudad, la guardia viene, el mayordomo de José se encuentra allí, los detienen, revisan las bolsas. ¿Por qué han pagado ustedes mal por bien? Mi amo los ha recibido con toda atención, ha sido misericordioso con ustedes. ¿Qué ha pasado? Han tomado una copa, que es la copa de José. Recuerden que José utilizó la copa como estrategia, diciendo que con esa copa era que él adivinaba y conocía muchas cosas. Los hermanos se enfrentan al mayordomo diciéndole: jamás nosotros haríamos algo así, nosotros no robaríamos. Si alguno de nosotros hubiese tomado algo de la casa del gobernador, que muera. Y él revisa en orden todas las bolsas hasta llegar a la última bolsa. ¿La de quién? La de Benjamín. Y justo en aquella bolsa encuentra la copa del faraón, bueno, del gobernador. Así es que viene una circunstancia muy interesante, y es el profundo dolor que ahora los hermanos sienten frente a esta situación. José los considera ahora que no solamente han mentido, han engañado, sino que han robado, han tomado una pertenencia. Así es que se presenta toda una circunstancia, y viene el verso 14 en el capítulo 44. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante en tierra. Ya es como la segunda o tercera vez que esto sucede. Y les dice José: ¿qué acción es que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Observen la expresión adivinar. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Observen y subrayen este texto. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Cuál ha sido la maldad de estos siervos? La maldad que ocasionaron muchos años anteriores en la vida de su hermano José. He aquí nosotros, como siervos de mi Señor, nosotros, y también en cuyo poder fue hallada la copa. Y empieza una historia muy interesante en la medida que Judá, tomando el liderazgo, se ofrece como siervo, como esclavo. Tómame a mí, pero deja ir a mi hermano Benjamín. Mi padre no podría resistir ya, su hijo de una misma madre, de Raquel, murió. Ahora no podría, mi padre no podría soportar la misma situación con su segundo hijo. Benjamín, por favor, tómame a mí, deja ir a mis hermanos. Y en toda esta historia, repito, parafrasear un poco esta historia, nos damos cuenta que evidentemente ahora José puede ver cómo en sus hermanos hay un corazón verdaderamente de arrepentimiento. Ahora él puede ver que no había odio ni sed de venganza sobre la vida de Benjamín. Ahora puede ver que todos los hermanos están en común acuerdo, en unidad. Ahora él puede establecer que los hermanos no quieren bajo ninguna circunstancia que su padre sufra este dolor nuevamente. Ya lo vivió una vez. Ellos no quieren engañarlo, ellos no quieren causarle este dolor. Así es que en medio de toda esta historia nos encontramos en el verso 24. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo le contamos estas palabras. Y en todo este texto del capítulo 44, desde el verso 23 en adelante, narra permanentemente José. No hay otro pasaje bíblico en el que se hable con tanta frecuencia, si usted se toma el tiempo y lo subraya, de la palabra padre, hermano, hermano, padre, hermano, hermano, padre, 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 hermano, hermano, mi padre, mi hermano, mi hermano. Es muy interesante porque aquí vemos con absoluta claridad que había una legítima y verdadera
acción de arrepentimiento de estos hombres frente a la historia de José. Verso 45, ya dice el verso, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer, no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Por favor, observe el capítulo 45, verso 2. Entonces se dio a llorar a gritos, a gemir, a clamar, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos. Ahora José se encuentra con sus hermanos nuevamente después de llorar, de haber pasado por esta angustia, de no poderse contener más frente a la situación que está viviendo. Encuentra que sus hermanos han pasado por un profundo dolor a lo largo de estos años, que ahora tienen un legítimo y verdadero arrepentimiento. Recordemos aquí algo. La acción de arrepentimiento tiene 3 pasos. Número 1, reconocer. Número 2, por favor, recuérdelo, reconocer que se cometió una acción. Ya ellos reconocieron que habían fallado con su hermano. Número 2, arrepentimiento, o sea, estaban arrepentidos y durante toda su vida ellos decían, todo esto nos acontece por cuanto lo que hicimos a nuestro hermano. Y número 3, que no se vuelva a repetir la misma historia frente a la misma situación. Ahora vemos cómo Benjamín está en una situación, en una condición crítica, y sin embargo sus hermanos, en una condición de arrepentimiento, abogan por él, están dispuestos a entregar su vida por la vida de Benjamín. Interesante, porque aquí encontramos una respuesta muy importante que traíamos de varios temas anteriores. Eran estas las 12 tribus de Israel, las que representarían la nación santa, hombres violentos, agresivos. Ahora encontramos a hombres completamente arrepentidos en una posición delante de Dios, hablando de Dios en su boca. Dios nos hace esto, Dios es quien conoce nuestra falta, Dios, y ahora tienen a Dios presente en todo lo que hacen. Así es que José ahora se presenta delante de sus hermanos, capítulo 45, verso 3, y dice a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Les he escuchado hablar de él, pero por favor confírmenme, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pueden responderle porque están turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y él dijo, yo soy vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Y ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya habían pasado 2 años de hambre. Atención. Aquí en este propósito vemos cómo José los libra de la culpa. Le dice, hermanos, no se sientan culpables de haberme vendido, porque no fueron ustedes, fue Dios precisamente quien permitió toda esta historia, todos estos años que han pasado. Porque Dios tenía que colocarme en esta provisión, en este lugar, para que ahora yo pueda proveerles a ustedes, para darles vida, y no solamente a ustedes, sino a las naciones. Interesante, ¿verdad? Apasionante historia. Y creo que hemos llegado a nuestro tiempo. Así es que, mis amados hermanos, por favor, tómense ustedes un tiempo en casa y terminen la lectura del capítulo 45. Háganse preguntas. Yo particularmente tengo una pregunta interesante. Observen, perdónenme, el verso 8 de Génesis 45. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda esta casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Aquí viene una segunda historia final en este proceso del Génesis 45, en el regreso ahora de Jacob a encontrarse con su padre. ¿Qué va a suceder allí? ¿De qué manera ellos van a vivir en Egipto? El faraón está sorprendido con la historia, le declara a José, trae a toda tu familia, envía carros por ellos, pero que no traigan ninguno de sus enseres, que vengan simplemente ellos, que aquí les daremos todo cuanto necesiten. Esto es muy importante, porque recuerden que la primera preocupación de José con su familia ahora es que su familia no se contamine con
las costumbres y las creencias de los egipcios, es decir, que ellos no se asimilen, es decir, que ellos mantengan su santidad, kadosh, que se mantengan puros. Por lo tanto, ahora ya serán organizados en determinado lugar, en determinada tierra que es Gosén. Ellos se alimentarán de manera diferente, ellos tendrán permanentemente una relación con Dios, su comunión con Dios. Ahora veremos esa parte. ¿Qué sucede ahora en la vida de José? ¿Qué sucede ahora en la vida de Jacob? Y les dejo con una pregunta que he tenido en mi corazón durante toda esta historia. ¿Por qué razón José nunca, en el transcurrir de estos 21 años, envió un mensajero a la casa de su padre diciéndole: Padre, estoy con vida? ¿Por qué razón tuvo que esperar a que pasara toda esta historia hasta el día de hoy, en el que ahora envía a sus propios hermanos: ved a la casa de mi padre y decidle, así dice José, estoy en vida y tengo todo el control sobre esta nación? Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Impresionante historia. Vamos en la parte más emotiva, en la parte más interesante, porque ahora veremos qué va a suceder con Israel y las 12 tribus. Shalom, bendiciones, un muy buen día y muchísimas gracias por acompañarnos, sus testimonios y compartir el video. Bendiciones.